Dicen que las personas más fuertes del mundo son aquellas que han aprendido a vivir en el silencio. No porque no tengan nada que decir, sino porque el mundo entero dejó de escucharlas hace mucho tiempo. Maximiliano Cervantes Montalvo era exactamente ese tipo de hombre. Todos le temían, desde los funcionarios más insignificantes hasta los empresarios más poderosos de la Ciudad de México. Su nombre se pronunciaba en susurros dentro de despachos oscuros sobre Paseo de la Reforma y detrás de puertas cerradas con llave. Pero nadie, absolutamente nadie, conocía su verdadero secreto, aquel que escondía tras la mirada fría de sus ojos grises y tras sus trajes impecables hechos a la medida por los mejores sastres de Polanco. Maximiliano Cervantes Montalvo no había escuchado un solo sonido desde el día en que nació. Y ese silencio no era una debilidad, era su armadura. Hasta aquel día en que a su mansión llegó una empleada doméstica llamada Alina Solís Jiménez, y en sus manos traía algo que haría detenerse en seco, en medio de su propio salón, al hombre más temido de la ciudad. Si tú crees que la bondad es capaz de transformar incluso el corazón más cerrado, dale like a este video ahora mismo, escribe un comentario, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y suscríbete a nuestro canal. Aquí contamos historias que no te sueltan. Maximiliano creció en una familia donde la debilidad era un pecado mortal. Su padre, don Augusto Cervantes, fundador de uno de los imperios empresariales más poderosos y turbios del país, se enteró de la sordera de su hijo en el mismo hospital donde nació y lo tomó como una ofensa personal. No lloró, no sintió lástima, simplemente decidió que convertiría a ese niño en algo tan duro que ni una sola de sus fallas fuera perceptible para nadie. A Maximiliano le enseñaron a leer los labios desde los 3 años. A los 6 podía detectar una mentira con el más mínimo movimiento de los músculos del rostro de quien tuviera enfrente. A los 10 sabía cómo controlar a las personas sin pronunciar una sola palabra. Don Augusto nunca le dijo que lo amaba. Solamente le repetía una cosa: tienes que ser el mejor, porque no tienes derecho a ser débil. Y Maximiliano se convirtió en el mejor. Devoraba el conocimiento con la furia de un lobo hambriento, aprendió 4 idiomas de manera visual, a través de los textos y por el movimiento de los labios: español, inglés, francés e italiano. Aprendió a sentir las vibraciones de la duela cuando alguien entraba al cuarto. Aprendió a leer a las personas como otros leen los libros, con rapidez, con precisión y sin emociones innecesarias. A los 32 años tomó las riendas del imperio de don Augusto Cervantes y lo duplicó en apenas 3 años. Ninguno de sus socios sabía de su sordera. En las juntas de negocios siempre se sentaba en un ángulo específico, siempre exigía que hablara una sola persona a la vez y siempre respondía con tal seguridad que a nadie se le ocurría dudar de él. Pero tras las puertas cerradas de su enorme mansión en las lomas de Chapultepec, Maximiliano era otro. Ahí no necesitaba fingir. Ahí el silencio era auténtico, no inventado, no construido, simplemente suyo. Pasaba las tardes leyendo, jugando ajedrez contra sí mismo, viendo películas de la época de oro del cine mudo mexicano, que, curiosamente, comprendía con más profundidad que cualquier persona oyente. Tenía su propio sistema para administrar la casa. Todo pasaba por notas escritas, tabletas y personal previamente entrenado. Las empleadas domésticas cambiaban cada pocos meses. No porque él las despidiera, sino porque ellas mismas no aguantaban. Trabajar en un silencio absoluto, sin la posibilidad de preguntar, sin retroalimentación, en presencia de un hombre que te atravesaba con la mirada como si fueras un cristal, resultaba insoportable para la mayoría. Alina Solís Jiménez llegó a la mansión un martes cualquiera. La agencia Servicio Doméstico del Valle la envió como reemplazo de la empleada anterior, que había renunciado después de trabajar exactamente 6 días. Alina tenía 28 años. A sus espaldas cargaba 3 años de trabajo en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, donde había cuidado a pacientes con discapacidad auditiva y del habla. Y los últimos 6 meses de necesidad extrema después de que el hospital cerrara sus puertas por reestructuración. Necesitaba este trabajo. Lo necesitaba con urgencia. Tenía una hermana menor, Marisol Solís, con una enfermedad crónica, y los medicamentos de las farmacias Guadalajara costaban un dinero que ella no tenía. Cuando Alina entró a la mansión,
La recibió el asistente de Maximiliano, un hombre delgado de lentes llamado Hernán Mendoza, quien de inmediato le advirtió: no hable con el patrón, no haga preguntas. No lo mire directamente a los ojos, ejecute únicamente las instrucciones escritas que encuentre en la tableta. Alina asintió. No se asustó. Durante años de trabajar con personas que no podían hablar ni escuchar, había aprendido lo fundamental: el silencio no significa vacío, a veces dentro del silencio vive lo más importante. Desde el primer día notó algo que nadie más había advertido. Mientras sacudía el polvo de la biblioteca privada, Maximiliano estaba sentado en el escritorio de caoba leyendo. Ella, sin querer, dejó caer un libro pesado. El golpe sordo contra la duela fue contundente. Él no se sobresaltó, no volteó, continuó leyendo. En otra ocasión movió un sillón de cuero. El rechinido fue agudo y prolongado. Nuevamente nada. Sus hombros no se tensaron, su mirada no se desvió. Alina se detuvo en medio del cuarto y comprendió aquello que se escondía detrás de todo ese frío, de toda esa distancia, de todo ese sistema de control. No sintió lástima, sintió reconocimiento. Lo había visto antes en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, en los ojos de las personas que habían aprendido a vivir en un mundo que no estaba hecho para ellas. Esa tarde no dijo nada, simplemente terminó su trabajo y se marchó. Pero al día siguiente, cuando regresó y encontró en la tableta la lista de tareas, hizo algo inesperado. Al final de la lista, debajo del último punto, escribió a mano con letra cuidadosa: hoy florece la magnolia blanca en el jardín, pensé que le gustaría saberlo. Dejó la tableta y se fue a trabajar. Cuando Maximiliano vio esa nota, se quedó petrificado. Miró esas palabras durante un largo rato, luego se levantó y se acercó al ventanal que daba al jardín. La magnolia efectivamente estaba floreciendo. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien simplemente le comunicó algo hermoso, algo sin importancia, ni urgente, ni relacionado con los negocios, solamente algo bello. No escribió nada en respuesta. Pero al día siguiente la magnolia no fue podada, aunque don Ernesto, el jardinero, normalmente retiraba las ramas florecidas de inmediato. Los días pasaron. Alina trabajaba en silencio y con cuidado, pero cada día dejaba una pequeña nota en la tableta. Una vez escribió que el gato de la familia Ramírez se había colado al jardín y había dormido sobre la banca durante 2 horas. En otra ocasión escribió que el atardecer había sido particularmente extraño, casi verdoso sobre el horizonte del Valle de México. Eran observaciones pequeñas, insignificantes, pero eran auténticas. Maximiliano leía cada una de ellas. No respondía, pero las leía. Y una mañana Alina descubrió que en su tableta había aparecido una instrucción nueva, escrita no a través de la aplicación, sino a mano, con el mismo método que ella usaba. Había solamente una palabra: ¿por qué? Entendió la pregunta de inmediato. ¿Por qué escribía esas cosas? ¿Por qué, en general? Tomó una pluma y escribió debajo de su pregunta: porque la belleza existe independientemente de si hablamos de ella o no, pero cuando la notamos, se vuelve un poco más real. Aquel día Maximiliano se acercó al ventanal 3 veces. El punto de quiebre ocurrió 3 semanas después de su llegada. Alina limpiaba su despacho personal, un lugar al que antes no se le permitía entrar a ninguna empleada doméstica. Maximiliano mismo le abrió la puerta y en silencio se alejó hacia el escritorio. Ese gesto era un permiso. Ella trabajó con cuidado, sin tocar los papeles, rodeando las pilas de documentos. Y entonces la vio. En el borde del escritorio, casi oculta detrás de un tomo pesado, había una fotografía antigua. Un niño pequeño de unos 5 años, con una camisa elegante, de pie junto a un hombre alto. El niño mira hacia arriba con una expresión donde vive toda la esperanza del mundo. El hombre mira hacia otro lado. Alina continuó limpiando con cuidado, pero algo se le apretaba en el pecho. Conocía esa mirada. La había visto en los niños del Hospital General Dr. Manuel Gea González, en aquellos que esperan ser finalmente notados. Al irse, escribió en la tableta: el niño de la fotografía sigue esperando que lo escuchen, pero tal vez lo único que necesita es que lo vean.
Se marchó sin saber si había hecho lo correcto. Toda la noche pensó que quizás había ido demasiado lejos, que al día siguiente la despedirían, que perdería la única fuente de ingresos para ella y para Marisol Solís. A la mañana siguiente llegó. Hernán Mendoza la recibió en la entrada con el rostro de piedra y le dijo que el patrón quería verla. Alina entró al despacho. Maximiliano estaba de pie frente al ventanal, dándole la espalda. Una pausa larga. Luego se volvió. En sus manos tenía la tableta. Escribió algo y giró la pantalla hacia ella. Decía, aquel niño dejó de esperar hace mucho tiempo. Alina tomó la tableta y escribió en respuesta, eso no es cierto, de lo contrario no guardaría esta fotografía. Maximiliano la miró durante un largo rato, tan largo que ella ya se preparaba para lo peor. Pero entonces hizo algo completamente inesperado. Se sentó, simplemente se dejó caer en el sillón de cuero. Ese hombre, a quien temía media Ciudad de México, cerró los ojos durante unos segundos. Cuando los abrió, había en ellos algo que Alina no había visto antes. Ni ira, ni frialdad, algo antiguo y cansado, como una piedra en el fondo de un río. Escribió, usted sabe que no escucho. No era una pregunta. Alina escribió, sí, desde el primer día. Otra pausa larga. Luego, y aún así no se fue. Ella respondió, ¿por qué habría de alejarme de alguien solamente porque el mundo no está hecho para él? Fue justo entonces cuando ella lo sacó. En el bolsillo de su mandil, desde aquel primer día, llevaba un objeto pequeño que había tomado consigo casi por instinto, una costumbre de sus tiempos en el hospital. Una libreta pequeña con el alfabeto dactilológico de la lengua de señas mexicana en la portada y varias tarjetas con frases básicas de LSM que usaba para capacitar al personal nuevo del Hospital General Dr. Manuel G. González. Las colocó sobre el escritorio frente a él con cuidado, sin movimientos innecesarios. Él miraba las tarjetas, la miraba a ella. Ella escribió en la tableta lo último, usted ha pasado toda la vida leyendo los labios de un mundo ajeno, quizás sea hora de hablar en su propio idioma. Maximiliano Cervantes Montalvo, el hombre que nunca lloraba, que se había educado a sí mismo en la idea de que las lágrimas eran un lujo de los débiles, sintió como algo dentro de él se agrietaba. No se rompía, precisamente se agrietaba, como la tierra reseca del Valle de México cuando al fin recibe la primera lluvia de mayo y el agua despierta por debajo. Tomó una tarjeta, miró la seña representada en ella, luego lenta, torpemente, como un niño, la repitió con la mano. Era la palabra gracias. Alina miraba sus manos, grandes, acostumbradas a firmar órdenes y a cerrarse en puños, y veía en ellas algo frágil e insoportablemente honesto. Ella le respondió con la misma seña. Y en ese despacho, donde no se pronunció una sola palabra, ocurrió la conversación más auténtica, la primera conversación verdadera en la vida de Maximiliano Cervantes Montalvo. Después de ese día todo cambió. Lentamente, casi imperceptiblemente, como cambia la luz en una habitación cuando alguien separa apenas las cortinas pesadas de terciopelo. Maximiliano comenzó a dejar en la tableta no solamente instrucciones. Escribía preguntas sobre el hospital, sobre Marisol, sobre cómo ella había aprendido la lengua de señas mexicana. Alina respondía con honestidad y sencillez. No intentaba conmoverlo ni hacía de él un proyecto de salvación. Simplemente conversaba con él como con una persona. Era algo tan inusual para él que al principio no supo cómo reaccionar. Pero poco a poco sus respuestas se volvieron más largas. Sus preguntas más personales. Un día le escribió, de niño pensaba que si era lo suficientemente fuerte, el silencio dejaría de ser un castigo. Alina miró esas palabras durante un largo rato, luego escribió, el silencio nunca fue su castigo, era la soledad, son cosas distintas. Esa noche la luz del despacho estuvo encendida hasta las 3 de la madrugada. Un mes después de su llegada ocurrió algo de lo que luego hablaría mucho tiempo todo su círculo cercano, aunque nadie entendió del todo qué había cambiado exactamente. En una junta de negocios importante con sus socios sobre Paseo de la Reforma, Maximiliano por primera vez no intentó ocultar su sordera. Simplemente puso la tableta sobre la mesa y escribió, no escucho, escriban o hablen con claridad,
Esto no va a cambiar ni una sola cifra de nuestros contratos. En la sala se hizo un silencio, y luego uno de los socios, un hombre mayor de rostro amable, don Rodrigo Esquivel, asintió y escribió en respuesta la primera palabra. Y la negociación salió mejor que nunca antes. Alina se enteró por Hernán Mendoza, quien por primera vez en todo ese tiempo la miró no como a una empleada doméstica temporal más, sino como a alguien que había hecho algo importante. Ella no lo tomó como un mérito propio. Sabía que Maximiliano lo había hecho solo. Ella simplemente le había hecho entender que no tenía por qué esconderse. Poco antes del final de esta historia ocurrió un hecho más, muy silencioso, casi imperceptible, pero que sin embargo era más importante que todo lo demás. Alina llegó una mañana y encontró sobre su mesa de trabajo un sobre. Dentro había dos cosas, una cantidad considerable de pesos mexicanos, suficiente para pagar por completo el tratamiento de Marisol Solís durante un año por adelantado, y una tarjeta pequeña. En la tarjeta había dibujada a mano una seña de la lengua de señas mexicana. Ella la miró y comprendió, era la palabra gracias, dibujada de manera imperfecta, como por un niño, pero absolutamente exacta. Escriban en los comentarios una sola palabra, aquella que le dirían a la persona que por primera vez los vio de verdad. Solo una palabra. Nos interesa mucho saberlo. Maximiliano Cervantes Montalvo vivió toda su vida en un mundo que hablaba demasiado fuerte y escuchaba demasiado poco. Construyó muros a su alrededor no por maldad, sino por necesidad. Pero los muros levantados con dolor, tarde o temprano, comienzan a aplastar a quien está dentro. Alina no derribó sus muros. Simplemente le mostró que había una ventana en ellos, y que tras esa ventana florecía una magnolia blanca. A veces no necesitamos a alguien que resuelva todos nuestros problemas. Necesitamos a alguien que nos note en el silencio, que no se asuste de nuestra cerrazón, que traiga consigo no lástima, sino presencia. Una presencia humana auténtica y cálida. Maximiliano aprendió esto demasiado tarde, según él creía, pero en realidad justo a tiempo, porque para estas cosas nunca es demasiado tarde mientras estemos vivos. Si esta historia tocó tu corazón, dale like ahora mismo, escribe algo en los comentarios, comparte este video con alguien que se sienta solo en este momento. Porque a veces una historia escuchada en el momento adecuado lo cambia todo. Suscríbete al canal. Aquí cada historia está contada para ti. Gracias por acompañarnos hasta el final.